hermanos, abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 23. Lucas 23. Al 43. Dice así la bendita palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy vamos a estar viendo, mis amados, el tema que les anuncié: evidencias que muestran un corazón totalmente regenerado. Eso es lo que vamos a estar viendo en estos versículos que estudiamos. Yo le he orado a Dios para que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros y que usted esté atenta a la predicación de la palabra de Dios, a la enseñanza. La historia, mis amados hermanos, de el ladrón arrepentido, nosotros podemos ver que hace de la crucifixión una de las ironías del Calvario. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús era víctima de burlas, porque no podía salvarse a sí mismo. Por eso era víctima de burlas, porque ni él mismo podía salvarse. Sin embargo, al no salvarse a él mismo, salvó a otros, incluso al ladrón que nosotros vamos a analizar en esta historia. También nosotros podemos ver que fue acusado por los gobernantes de Israel de afirmar ser un rey. Fue acusado de afirmar ser un rey y por tanto era una amenaza para el poder y la autoridad de Roma en aquel tiempo. Los líderes religiosos advirtieron a Pilato que le debía ejecutar antes de que él pudiera dirigir una revuelta contra el imperio romano, dar un golpe de estado. Fue acusado por los gobernantes, pero no obstante, los líderes religiosos afirmaron que los líderes religiosos de Israel que afirmaron que Jesús era un peligro para Roma, se mofaron de él, se burlaron de él, lo encarnecieron y lo ridiculizaron como un impotente indefenso. Fue tratado, mis amados hermanos, como un rey, como lo vimos en Marcos, en una parodia cruel. Sin embargo, nosotros podemos ver que Él es el verdadero rey. También la Biblia nos dice que fue acusado de blasfemia contra Dios, siendo que Él es el verdadero Dios, aquel que da vida y que es la vida, murió para quienes están muertos en delitos y pecados, pudiéramos recibir la vida eterna. Y uno de esos pecadores, mis amados, espiritualmente muertos, colgaba de una cruz al lado de Cristo.
Y al principio, este individuo, esta persona, este malhechor o ladrón, se había unido con los demás en una injuria y blasfemia contra Cristo. Se había unido, pero entonces surge lo sobrenatural, surge la obra poderosa de Dios a través de su Espíritu Santo. Dios le abrió el corazón a la verdad y de manera milagrosa, de manera poderosa, de manera soberana, de manera instantánea, le concedió fe en ese mismo momento y vida eterna. A través del poder del Espíritu Santo fue rescatado de la oscuridad espiritual y recibió luz de vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que el relato de Lucas acerca de la conversión de este malhechor judío, mis amados, nos presenta tres evidencias de un corazón totalmente regenerado. Y la primera evidencia nosotros la podemos encontrar ahí en los versículos 39 y 40. Leámoslos una vez más. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Y la primera evidencia, mis amados hermanos, de un corazón totalmente regenerado, es que el malhechor llegó a tener temor a Dios y a su juicio. Eso es lo que nosotros vemos. Eso es lo que el texto sagrado dice. La primera evidencia, el malhechor llegó a tener temor a Dios y a su juicio. Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Es lo que le dice a su compañero. En otras palabras, lo que le está diciendo: si tuvieres un poco de temor y de humanidad hacia quien está en el mismo suplicio o en la misma condición que tú, no te atreverías a insultarle. No te atreverías a insultarle. Estás como él, a punto de morir, y no temes compadecerte. No temes comparecer ante la presencia de Dios. Eso es lo que le está diciendo, en otras palabras, el malhechor que está al lado de Cristo. Así que este malhechor, hermano, siendo el más miserable, pasó de blasfemar y de injuriar a Jesús junto con todos aquellos que lo injuriaban y lo blasfemaron al principio. Pasó este hombre de injuriar a Cristo a reprender a su mismo compañero. ¿Se fijó el contraste? Pasó de injuriar a Cristo junto con los demás a reprender a su compañero que lo está injuriando. Si usted lee Mateo 27:44, Marcos 15:32, ahí usted se va a dar cuenta, hoy usted va a leer que ambos malhechores crucificados junto a Jesús, dice que lo injuriaban y blasfemaron al principio. Los dos, junto con toda la multitud, ambos blasfemaron. Ambos injuriaron a Cristo. Pero este malhechor, de una manera súbita, se queda en silencio. Se quedó totalmente en silencio. El pueblo, los gobernantes, los romanos, ni siquiera el compañero ladrón pudieron comprender lo que realmente estaba ocurriendo en el Calvario. Pero este hombre de repente percibió la luz de la verdad, percibió claramente la verdad. A través del poder del Espíritu Santo, este hombre que está
estaba condenado a la muerte, fue sacado de la oscuridad espiritual y recibió luz y recibió vida. Al igual que Pablo en el camino a Damasco percibió la verdad por medio de un poderoso milagro divino en su alma. De una manera súbita. Aunque el cuerpo, mis amados, estaba soportando el trauma, la agonía y el sufrimiento de la crucifixión, aunque estaba soportando todo ello, su mente se volvió como el cristal en ese momento. Este hombre estaba consternado, estaba horrorizado por cómo maltrataban a Cristo en ese momento. Por ello reprendió a su compañero diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? El Espíritu Santo lo había convencido en ese momento de ser un violador de la ley de Dios. Este hombre en ese momento comprendió que el tormento que estaba soportando por romper la ley, él comprendió que ese tormento que estaba viviendo en ese instante era insignificante comparado con lo que le podía esperar por causa de su pecado de parte del juez divino. Fue lo que comprendió en ese momento. Pero la convicción, hermano, por el poder del Espíritu Santo, eso es lo que produce temor santo al juicio divino. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de este personaje? Mis amados hermanos, la verdadera salvación no consiste en librarse de la pobreza material para obtener riqueza, como lo predica ese falso evangelio de la prosperidad. La salvación no consiste en eso, que ahora que estoy en Cristo tengo que ser prosperado, vivir siempre en victoria, tengo que tener todas las cosas indispensables, soñar en grande, prosperar, enriquecerme. Y si no prospero es porque algo anda mal. La salvación no consiste en eso, en librarse de la pobreza material y obtener riqueza. La salvación tampoco consiste en erradicar de nuestra vida la baja autoestima y declarar que somos campeones. No consiste en sentirme bien yo mismo. No consiste en eso la salvación. No. La salvación consiste, mis amados, en ser librados de la ira y de la justicia y del juicio de Dios. En eso consiste la salvación, en ser librados de la ira, la justicia y el juicio de Dios. El incrédulo está muerto. El incrédulo está muerto, hermanos, en sus delitos y pecados. Está muerto en sus delitos y pecados y se encuentra en un estado de enemistad y de rebeldía contra Dios. Ese es el problema. En eso consiste la salvación, en ser librado de la ira, la justicia y el juicio de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el incrédulo está muerto, completamente muerto en sus delitos y pecados. Se encuentra en un estado de enemistad y de rebeldía contra Dios. Cuando usted y yo nos miramos al espejo de la ley de Dios, nos damos cuenta de que somos pecadores. Cuando usted, hermano, se ve al espejo de la ley de Dios, se da cuenta de que eres pecador. Y no importa lo que tú pienses acerca de ti mismo.
No importa cómo tú trates de justificar tus acciones. Dios nos dice por su ley que somos pecadores, que hemos violado sus mandamientos en un montón de ocasiones y que algún día vamos a presentarnos delante de su tribunal y vamos a tener que pagar por todo eso. Dice Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay reencarnación, querido. No hay reencarnación. No hay otra oportunidad. Una sola vez y después de esto, dice la Biblia, el juicio. No hay forma de salvarnos después de la muerte. No hay, querido, no hay ritual que el hombre pueda salvar. No hay ritual que pueda salvar al hombre después de la muerte. La oportunidad, dice la Escritura, es ahora. Es ahora. Y esa oportunidad Dios nos la brinda a través de la persona y de la obra de su Hijo. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios. Y sobre la base de su obra redentora, hoy Dios ofrece perdón y reconciliación con Él, como fue lo que le pasó a este malhechor. Dios ofrece el don de la vida eterna, gratuitamente, por gracia, únicamente en Cristo y únicamente por medio de la fe. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la primera evidencia de un corazón regenerado es que este hombre llegó a tener temor de Dios y a su juicio de una manera súbita. Llegó a tener temor a Dios y a su juicio. La segunda evidencia de un corazón transformado es una convicción de pecaminosidad. Note lo que dice el verso 41. Nosotros a la verdad, nosotros, dice él, justamente padecemos. Y uno pudiera preguntarle por qué, y él contestaría, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Convicción de pecado. Nosotros a la verdad sufrimos, pero Él, refiriéndose a Cristo, pero Él, ¿qué hizo? Nosotros sufrimos. Este es el pago, el fruto de nuestras acciones. Estamos sufriendo por lo que nosotros hicimos, por violar y romper la ley. Así que la segunda evidencia de un corazón transformado es una convicción de pecado. De pecado. Por ello la reprensión que el ladrón arrepentido le hizo al otro malhechor refleja el reconocimiento de su propio pecado. Nosotros, él dice. No dice tú a la verdad mereces lo que estás pasando. No, nosotros. Al igual que el hijo pródigo, este hombre entró en razón y admitió que era un pecador. Hermano, he aquí un ejemplo del verdadero convertido que confiesa su culpa. Confiesa su culpa y su absoluta bancarrota espiritual. El verdadero convertido. Es uno de los efectos, de las evidencias del verdadero convertido. Confiesa su culpa, confiesa su bancarrota espiritual ante Dios. Reconoce que no tiene nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Que todas sus justicias son como trapo de inmundicia. No tiene nada de que gloriarse ante Dios.
Es más, ve con espanto. Él mira con espanto y confusión lo largo y ancho de la santa ley de Dios y la enorme extensión de sus propias transgresiones. Es lo que empieza a ver. Descubre él mismo que al creer de sí mismo, al creerse que es una buena persona, una persona de buen corazón, se da cuenta en ese mismo momento que está bajo un enorme engaño. Bajo un enorme engaño. Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Eso es lo que dice la Escritura. Y este hombre se dio cuenta de todo ello. Se da cuenta que en realidad es malvado. Se da cuenta que es culpable. Se da cuenta que es corrupto. Se da cuenta que es perverso ante los ojos de Dios. En ese instante su orgullo queda derrumbado como el de los fariseos. Sus elevados pensamientos de persona digna se esfuman. Se da cuenta de cuán enorme pecador es. Sabe que necesita de manera urgencia la misericordia y la gracia para escapar del juicio de Dios y ser perdonado. Porque es un pecador indigno. Un mendigo avergonzado que se conduele por sus transgresiones. Por ello Cristo dijo de los tales, de esas personas que llegan a tener esa convicción de su pecaminosidad: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son aquellos que reconocen su estado de bancarrota espiritual, su estado de miseria. Bienaventurados quienes lo reconocen. Jesús no declara bienaventurado o bienaventuradas a estas personas porque son pobres en bienes materiales. No se refiere a ello. Se les llama bienaventurados por ser pobres en espíritu. Esto es, son los que se han convencido de su pobreza espiritual. Son aquellos que han llegado a ser conscientes de su miseria y necesidad. Su viejo orgullo ha sido quebrantado. Han comenzado a clamar como aquel publicano: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Tienen un espíritu contrito que tiembla ante la palabra de Dios. Ellos comprenden su completa miseria y nada esperan de ellos mismos, sino que todo lo esperan de Dios. Los tales, dice la Biblia, son bienaventurados como lo fue ese malhechor. Oh, mis amados hermanos, lo grandioso y maravilloso del Evangelio, lo grandioso y maravilloso del Evangelio no es que ayuda a las personas a ser mejores personas, no. Lo grandioso del Evangelio es que toma a pecadores como el malhechor en la cruz, como tú, como un servidor, pecadores culpables, y los llama de una manera eficaz a salvación a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su Espíritu Santo. Eso es lo grandioso del Evangelio. Es por ello, mis amados, que debemos predicar el Evangelio a las personas para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Que vengan para que sean convencidos que necesitan de un Salvador. Que vengan a Él confiando únicamente en Él para ser salvos de la ira de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Así que este malhechor, en primer lugar,
empezó a tener temor a Dios y de su juicio. En segundo lugar, reconoció su estado de miseria. Reconoció su estado de miseria. No había nada en él que pudiera agradar a Dios. Se dio cuenta cuán pecador, cuán gran pecador era. Y eso es lo que pasa en un corazón, hermano, que ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo. Empieza a tener temor de Dios y de su juicio. Viene la convicción de pecado. Se da cuenta de su miseria, se da cuenta de su condición, se da cuenta que es un violador de la ley de Dios y que lo que merece es el juicio de Dios. Pero bendito sea su nombre, que la Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y Dios no despreció a este malhechor, como lo vemos en la tercera y última parte de la evidencia de un corazón regenerado. La última parte de la evidencia de un corazón regenerado es su fe en Cristo y su reconocimiento del carácter del Salvador. Esa es la última parte, la última evidencia de un corazón regenerado. Se lo repito, su fe en Jesucristo y su reconocimiento del carácter del Salvador. ¿Por qué? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. Voltea a Cristo y le dice: ni aún tú temes, le dijo a su compañero estando en la misma condición. Tú y yo estamos aquí por nuestros hechos. Hemos sido unos violadores de la ley. Pero este hombre, este que está aquí, ¿qué mal hizo? Y se dirige a Cristo en fe. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre se dirigió directamente a Cristo como el Salvador. Se dirigió a Él y lleno de humildad, de reconocimiento por su pecado, de arrepentimiento en su corazón. No, Él no está tratando de que Cristo lo alivie de esa condición. No quiero sufrir, Señor, ayúdame. Y lo que me motiva a clamar a ti es que me quites de esta condición, sin primero reconocer lo pecador que soy. No, eso no fue lo que pasó en el malhechor. Él reconoció que era pecador y que lo que estaba sufriendo se lo tenía bien merecido. Hoy en día hay muchas personas que están en el sufrimiento y vienen a Dios, vienen a Cristo solamente para que los saque de esa situación aflictiva. Pero dentro de sus vidas su corazón sigue estando rebelde y endurecido ante Dios. Él no, Él se acercó al Salvador lleno de humildad y de arrepentimiento. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor arrepentido, hermano, basó su petición. Él basa su petición en la oración que Cristo le hizo a Dios, porque Él lo escuchó. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él escuchó decir estas palabras a Cristo, a Dios, y en su confianza y en su fe le pide a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso, hermanos, a este hombre le dio esperanza de acudir a Cristo, de pedirle que se acordara de él cuando viniera en su reino. Le dio esperanza de que él también en ese momento podía ser perdonado. El hombre creyó, mis amados hermanos, que Jesús también era el Mesías de Israel, y reconoció que un día el Señor establecería su reino. Él creyó
puesto que nadie sobrevive a la crucifixión, nadie sobrevive. Él entendió que Jesús tendría que resucitar de los muertos a fin de hacer eso. Él creyó eso. Él creía, mis amados hermanos, que Él era el Mesías prometido, porque por convicción sabía que nadie, absolutamente nadie, sobrevive a los horrores de la crucifixión. Y si Cristo estaba dispuesto a darle ello, entonces Él estaba convencido de que Cristo resucitaría de los muertos. Quizás la noticia le había llegado de que Jesús había resucitado a Lázaro. Quizás escuchó de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. El hombre, sin duda, hermano, era consciente de que Daniel 12:2 prometió a los santos que serían resucitados. La respuesta del Señor fue sorprendente. Fue sorprendente, mis amados hermanos. Mire, Pablo dijo allá en su epístola, capítulo 3, versículos 20 y 21, lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Usted escuchó ello? Se lo voy a volver a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Eso fue, hermano, esto fue lo que el malhechor, lo que este ladrón recibió de parte de Cristo. Mucho más de lo que había pedido. Mucho más. Porque nótese, hermano, la hermosa y consoladora respuesta de Cristo. El hombre le había pedido una bendición cuando en un remoto futuro: acuérdate de mí. En un remoto futuro, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Pero la promesa que el ladrón recibió por parte de Jesús no fue para el futuro, sino para ese mismo día. Hoy, le dijo Cristo, no en el futuro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea Cristo. En otras palabras, no solamente te recordaré. En otras palabras le dice Cristo, no solamente te recordaré, estarás conmigo en mi inmediata presencia. Hoy estarás conmigo. Oh, hermano, estas palabras que Cristo pronunció en el verso 43 eran difíciles de creer y de aceptar, sobre todo para la audiencia que estaba ahí alrededor. ¿Cómo es posible que un maldito criminal, a quien los judíos veían como irremedible, irredimible, se le prometa entrada al reino de Dios? Esta persona no puede ser redimida, no hay salvación para ello. ¿Cómo es posible que se le permita salvación? Era una afrenta escandalosa, sobre todo para los líderes religiosos de la nación. Pero ¿qué dijo Mateo, hablándole a los judíos allá en capítulo 8, verso 11? Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Es tremendo, hermano. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Eso nos habla de una total reconciliación de este hombre con Dios. No vería, hermano, simplemente a Jesús desde lejos, no, sino que estaría con él. Su restauración sería total y absoluta. Oh, mis amados hermanos, en el mismo umbral de la muerte, aquel corazón que se arrepiente de su pecado alcanza la misericordia de Dios. Aún en el mismo umbral de la muerte. Porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Dios no lo desprecia. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay salvación para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. No importa el pecado que hayas cometido o la vida que hayas llevado. Si tú vienes a Cristo reconociendo tu necesidad de un Salvador, reconociéndolo con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia que Él no te echará fuera. Él no te echará fuera. Esto fue, hermano, lo que el texto nos enseña. Esto es lo que nos enseña. Evidencias que muestran cuando un corazón ha sido totalmente regenerado. La pregunta es, ¿has llegado a tener temor de Dios y de su juicio? Ahora, como cristianos debemos preguntarnos. Sí, hermano, porque desgraciadamente hoy se ha predicado un evangelio humanista. Un evangelio que le hace que, en primer lugar, lo que ofrece es que la gente se sienta bien, que la gente esté cómoda, no decir palabras que le desagraden. Y les presentan un evangelio fácil, donde no hay temor a Dios ni a su juicio, donde no hay convicción de pecado y donde no hay una fe salvadora en Cristo Jesús. Por ello te pregunto a ti, ¿has tenido temor de Dios y de su juicio? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? ¿Has sentido ese temor a Dios de que Él puede traer juicio a nuestras vidas? ¿Has sentido una convicción de pecaminosidad en tu corazón, de sentirte sucio, indigno delante de Dios, de que no mereces nada sino el juicio de Dios, de que le has ofendido, has violado su ley y no tienes ningún argumento para debatir delante de Él? ¿Te has convencido realmente que solamente su gracia y su misericordia son las que te pueden salvar? Si es así, querido, pues entonces están en el camino de un corazón totalmente regenerado. Pero si no es así, yo te digo, como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Examinaos. La última evidencia de un corazón regenerado es la fe en Jesucristo y el reconocimiento, la valoración del carácter que Él tenía como Salvador. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un Salvador, yo sé que tú eres un Salvador, y yo creo que nadie ofrece ningún reino a menos de que se levante de la muerte. Nadie puede escapar de un sufrimiento tan desgarrador como la crucifixión. Así que tú te tienes que levantar de los muertos. Este hombre estaba convencido del carácter de Cristo. Él tuvo fe en Cristo, que Él es el autor
de nuestra salvación. Y que Él algún día vendrá por su amada iglesia, como lo dice su palabra. ¿Y qué le dijo Cristo? No será en un remoto futuro. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Confiamos en Cristo, hermano, como nuestro Salvador? ¿O es nuestras obras, o nuestra dignidad, o nuestro moralismo? Es Cristo nuestro Salvador. Él es la fuente de vida eterna. Él es el que a través de su Espíritu Santo, con la predicación de su Evangelio, abre los ojos de las personas, nos otorga fe. Toda la salvación completa es de Dios. Yo le oro a Dios para que podamos meditar en esta bendita palabra de Dios y que le demos gracias por esa salvación tan grande que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús. Que le demos gracias, que lo alabemos y reconozcamos y le adoremos como Él solo lo merece. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos dé la gracia para seguir adelante, mis amados hermanos. Yo sé que hay necesidad. Algunas hermanas nos han extendido sus motivos de que quieren que oremos. Y claro que sí, vamos a orar por nuestra hermana Chela Martínez. Vamos a orar por ella. Claro que sí. Dios tiene el poder. Por nuestra hermana Araceli Gallegos también, que nos ha pedido que los llevamos en oración. Claro que sí, vamos a orar. Yo sé que hay necesidad, mis amados hermanos, pero el único por el cual podemos nosotros hallar la fortaleza y consuelo es acudir a Él en fe. Lo que necesites conforme a su voluntad, Él nos lo otorga, Él nos lo ofrece. Así que vamos en este momento, ahí donde está usted.